Let's turn today to the book of Job. Pasemos hoy al libro de Job. Job in chapter 1. Vamos a Job, capítulo 1. The book of Job is El dealing libro with de the Job problem trata de un problema. of suffering. Ese problema es acerca del sufrimiento. There are a number of Hay una things serie de cosas que podemos aprender en este libro. it gives us Nos da una idea de ciertas cosas que no se encuentran en ningún otro libro en el Nuevo Testamento or even o incluso en el Antiguo Testamento. and that is as Y eso es en cuanto a lo que realmente está sucediendo en el reino celestial, when one of God's cuando uno de los hijos de Dios está sufriendo en la tierra. now Job himself Ahora, el mismo Job no lo sabía. Él no sabía lo que estaba pasando en los cielos. Si él lo hubiera sabido, él se habría sentido muy reconfortado y fortalecido en medio de su sufrimiento. but now Pero ahora, esto ha sido revelado a nosotros. Así que estamos en una mejor posición que Job, because porque aquí podemos ver lo que sucedió en los cielos. Y Job probablemente sabía que al final de todo este sufrimiento, después de haber salido adelante y haber sido bendecido por Dios, hasta entonces pudo haber descubierto todo esto y poder compartirlo con quien escribió el libro. so we Por eso podemos entender por qué Job se quejaba tanto. Pero no debemos encontrar consuelo en las quejas de Job e imaginar que nosotros también podemos hacer lo mismo, porque se nos ha dado una revelación y a quien más se le da, más se le exige. Job tenía mucho menos. La otra cosa que vivió Job, incluso antes que Abraham, por lo que sabemos, él fue uno de los primeros hombres de Dios that we que conocemos. after Enoch Después de Enoch and Noah, y Noé, between Noah and Abraham entre Noé y Abraham was Job. estaba Job. It's possible Es posible que Job haya tenido comunión con Sem, el hijo de Noé. he lived Él vivió en ese periodo de tiempo and if this book y was nadie sabe exactamente cuándo este libro fue escrito. Sabemos que Génesis fue escrito por Moisés aproximadamente 1500 años antes de Cristo. but Job Pero si el libro de Job fue escrito cuando Job estaba vivo o poco después de su muerte, then this entonces este libro is the first es el primer libro de la Biblia, written. escrito incluso antes de Génesis. It comes in the middle of the Bible Aparece en medio de la Biblia porque los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, están todos juntos. but otherwise Pero por lo demás, I think it's the first yo creo que es el primer libro de la Biblia, because I can't imagine that porque no puedo imaginar que todos estos detalles fueron escritos cientos de años después de la muerte de Job. died. There's so much Hay detail tantos here detalles aquí, incluso sobre lo que su esposa le dijo en privado. that it's almost certain Por eso es casi seguro it's written. que fue escrito al final de la vida de Job por otra persona. And if this Y is si the este es first el book primer libro de la Biblia, es interesante that when God que cuando Dios decidió escribir las escrituras, the very ese first primer libro that he wrote que escribió was fue la historia de un hombre piadoso, because that's what porque eso es lo que Dios siempre está buscando. he looked for a God. Él buscó a un hombre piadoso en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Noé y en el tiempo de Job. And the Y el delight gran deleite that God found que Dios encontró en un hombre piadoso is the theme of es the el very tema del primer libro inspirado de las Escrituras. and that's Y eso es algo en lo que debemos pensar. see God
Dios sabía que habría 66 libros, pero cuando escribió el primero, Él escribió algo que estaba principalmente en su corazón mientras miraba hacia el futuro. Un hombre piadoso y una mujer piadosa. En última instancia, Dios trata individualmente. Aunque decimos que somos un cuerpo en Cristo y somos parte de la iglesia, es cierto que Dios trabaja a través del cuerpo y ha dado dones a los diferentes miembros del cuerpo. Pero también hemos visto en la historia de la cristiandad que Dios muy a menudo utiliza un solo hombre con el fin de construir ese cuerpo. Piensa en el apóstol Pablo. Qué tremenda pérdida habría sido para la iglesia si ese hombre no hubiera sido el hombre que era. Incluso en su tiempo, el Señor utilizó a otros y utilizó el cuerpo de Cristo, pero ese hombre hizo mucha diferencia. Que cuando él saliera de Éfeso, él sabía que las cosas se iban a poner bastante mal. Así que quiero que cada uno de ustedes piensen en eso. Que Dios requiere individualmente hombres y mujeres que van a ser fieles a Él. Y todo eso depende de la fidelidad de cada uno. La otra cosa que aprendemos aquí es que cuando un hombre es un hombre piadoso, Dios le permite convertirse en el blanco de los ataques de Satanás. Esto es lo que está escrito en el primer libro de la Biblia, que un hombre piadoso será el blanco de los ataques de Satanás. Y a lo largo de la historia hemos visto eso. Y si tú vas a ser un hombre piadoso, tú serás el blanco de los ataques de Satanás. Y la otra cosa que vemos en el primer libro de la Biblia es que la familia de un hombre piadoso es el blanco de los ataques de Satanás. Sus hijos son el blanco de los ataques de Satanás. Por eso siempre digo que no critiquen cuando vean pruebas y sufrimiento en la familia de un hombre piadoso, porque probablemente él es un objetivo de los ataques de Satanás que tú, porque tú eres indiferente. Sus hijos son mayores objetivos de los ataques de Satanás que tus hijos, porque tú eres indiferente. Job perdió a sus hijos. Todos murieron. Otra cosa que aprendemos en el primer libro de la Biblia es que un hombre piadoso puede tener una esposa muy difícil, la cual es un verdadero problema para él. No pienses que si un hombre es piadoso, su esposa también. No, no es verdad. John Wesley tenía una esposa terrible que solía arrancarle los pelos de la cara. Así que, entre más mala es la esposa, más se destaca el hombre como alguien piadoso. Es como las estrellas que brillan cuando hay oscuridad alrededor. Es algo así. La otra cosa que vemos aquí es que un hombre piadoso será malinterpretado por otras personas religiosas de su generación. Todo esto está en el primer libro de la Biblia. Había 4 personas que predicaban a Job y ninguno de ellos pudo entender cuál era el propósito de Dios al tratar con Job. Lo criticaron y encontraron faltas en él. Y eso es lo que aprendemos. Un verdadero hombre piadoso será malinterpretado por casi todos los religiosos. Si no quieres que otras personas te malinterpreten, no seas piadoso. Los que viven piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Y un hombre piadoso no encuentra consuelo.
en las personas religiosas a su alrededor. A truly A godly menudo un verdadero hombre piadoso es solitario, because nobody can porque nadie puede entenderlo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 15, dice que un hombre espiritual no puede ser discernido por otras personas que no son espirituales. since there are very Y ya que hay muy pocas personas espirituales incluso en la iglesia, un hombre piadoso encuentra su vida muy solitaria and his actions y sus acciones y sus palabras son malinterpretadas, even by others who incluso por otros que conocen las escrituras y los hechos de Dios. facts about God. Las personas religiosas no son personas que conocen a Dios, They are people who know facts. son personas que conocen hechos y sobre la palabra de Dios. Most believers La mayoría de los creyentes caen en esa categoría, pero en medio de ellos hay unos pocos creyentes que conocen a Dios, y ese es el tipo de persona que debes ser. Y si eres una persona que conoce a Dios, tú serás malinterpretado por la gente que conoce acerca de Dios. if you're a person who knows God, Si eres una persona que conoce a Dios, serás malinterpretado por la gente que solo conoce la Biblia. Incluso pensarán que eres carnal. ¿Te lo puedes imaginar? Llegaron a pensar que Jesús era el diablo, el príncipe de los demonios. Y quienes pensaban que Jesús era el príncipe de los demonios eran personas religiosas que leían la Biblia. so how do you Entonces, ¿cómo esperas que la gente que lee la Biblia conozca tu piedad si ellos no pueden reconocer a Jesús? Habían dos grupos de personas en los tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los evangélicos y los fundamentalistas, y los saduceos eran los liberales. ¿Y sabes quién peleó más con Jesús? Los evangélicos y los fundamentalistas de su tiempo. Y así será con un hombre piadoso de hoy. Será criticado y malinterpretado por los evangélicos y los fundamentalistas, no por los liberales, porque ellos conocen la Biblia, conocen las doctrinas, pero no conocen a Dios. No conocen los caminos de Dios, solo han estudiado el libro. Su conocimiento es intelectual, no espiritual. Esto es lo que vemos en el primer libro de la Biblia. ¿Por qué Dios puso este libro como el primer libro inspirado de las Escrituras? Con el propósito de enseñarnos some of his algunos de sus principios que aprendemos del libro de Job, el primer libro escrito de la Biblia, written book that a godly que un hombre piadoso sufrirá. Su camino es un camino de sufrimiento. Sufrimiento en su familia, sufrimiento en su cuerpo quizás, sufrimientos por malentendidos, y eso es lo que hace muy solitaria a una persona. but Pero Dios no lo abandonará. all this Todo esto forma parte de su educación. God is a God. Dios es un Dios de tremenda compasión. Santiago cita a Job como uno de esos ejemplos de paciencia. Mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 11. And verse 11, Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. you have heard of the Habéis oído de la paciencia de Job and have y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y al final el testimonio de un hombre piadoso será: el Señor está lleno de compasión y misericordia. Aunque a veces no pude entender los caminos difíciles por los que Él me llevó, entiendo que fue para cumplir un glorioso propósito en mi vida y sobre todo para glorificar a Dios en el cielo, donde este conflicto estaba pasando entre Dios y Satanás. so the first Así que el primer libro de la Biblia, como lo he dicho, también revela que muchas cosas que suceden en la tierra are being closely watched están siendo vigiladas de cerca God por Dios, los ángeles, Satanás y todos en el cielo. the first book of the El primer libro de la Biblia, Job, that Satan nos enseña que Satanás se mueve alrededor de la tierra. Peter says Pedro dice que busca a quien devorar. and that he knows Él conoce la condición de cada persona. God asked Dios le preguntó a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás dijo: sé todo sobre él. the other thing that
La otra cosa que veo en el primer libro de la Biblia es esto. that God pointed Dios señaló a Job ante Satanás. he didn't point De out toda la gente en la tierra, él no señaló a muchos otros que sabían de él. Por ejemplo, los 4 predicadores que pensaban que eran muy santos. but he didn't point Pero Dios no los señaló a ellos. Dios no le señala a todo el mundo a Satanás. but certain Pero hay ciertas personas, here and there aquí y allá sobre la faz de la tierra, a quienes Dios señala ante Satanás y dice, ¿has visto a ese hombre? ¿Sabes que cuando Satanás acusa a la gente ante Dios, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás es un acusador? Él está siempre acusando a la gente. Señor, mira esas personas que dicen ser tus hijos. Mira cómo se comportan. Mira cómo se pelean entre ellos. Mira cómo se gritan en casa. Mira esas personas injustas con el dinero. Mira esas personas que dicen que sirven a Dios. Y tú sabes que están sirviendo al dinero y solo eso les interesa. Y ya sabes, Dios es un Dios justo y Él tiene que admitirlo. Sí, es cierto. Pero en medio de todo esto, Dios se deleita si encuentra un solo hombre que sea recto. No necesita 10,000, solo uno. O una mujer que no sea así, a quien Satanás no pueda acusar. Jesús dijo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué Jesús dijo eso? En Juan 14, verso 30, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Por eso es que el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él estaba muy complacido con su Hijo, porque había una persona que él podía señalar ante Satanás y decirle, mira cómo él anda. Y hoy él dice en 1 capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos y hermanas, no importa ni un poco lo que sus hermanos creyentes piensen de ustedes. Importa mucho más lo que Dios piense de ti. Importa mucho si Dios puede señalarte ante Satanás y pueda decir de en medio de las multitudes de cristianos carnales que solo son compromisos, Satanás, yo sé que muchos que se llaman a sí mismos mis hijos son transigentes y carnales. ¿Pero has visto a este hombre que vive en esa calle de ese pueblo? ¿Has visto a esa mujer que vive en esa calle de ese pueblo? Ella es diferente, él es diferente. Y la boca de Satanás es cerrada. ¿Eres tú uno de los que pueden cerrarle la boca a Satanás? Porque Dios puede señalarte ante Satanás. Te digo que ese es el mayor anhelo de mi corazón. No me molestaría si los 6 billones de personas en el mundo me acusaran y me llamaran hereje, falso profeta, engañador, descarriado o incluso malvado, glotón, borracho, bebedor de vino, adúltero, ladrón, lo que quieran. Si por mí Dios dijere a Satanás, ¿has visto a ese hombre? Eso es suficiente para mí y espero que sea suficiente para ti. Porque en última instancia, cuando estemos ante el Señor, todas las opiniones de estos 6 billones de personas serán arrojadas a la basura. Y solo importará la opinión que Dios tenga de ti. Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que esta es la primera escritura inspirada. ¿Cuáles son las primeras palabras de la escritura inspirada? Las primeras palabras fueron, hubo un hombre. En Job, capítulo 1, versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, para que no lo confundas con otro Job que vivía en otra ciudad. Esta persona en particular que vivía en esta calle y en esta ciudad en particular. Había un hombre que era irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las primeras palabras de la escritura inspirada. Hubo un hombre
que era irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Puedes ver algo del corazón de Dios ahí? ¿Puedes ver algo del corazón de Dios cuando escribió esa primera frase de la escritura inspirada? Espero que puedas. Y espero que desafíe tu corazón como ha desafiado el mío. Esto es lo que el Señor busca incluso hoy. Después de 4000 años que esto fue escrito. Esto es lo que Él está buscando hoy en día. Un hombre irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O una mujer que sea irreprensible, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. No solo una persona que tiene muchos conocimientos. Recuerda, Job no tenía una Biblia. Él no tenía ningún conocimiento de la Biblia porque no había Biblia. No había ni siquiera una frase de la escritura inspirada escrita en su tiempo, porque él fue el primero. Al menos Moisés tal vez tenía este libro, pero Job no tenía nada. Nada, absolutamente nada. Él no tenía comunión, no había creyentes piadosos a su alrededor. No tenía reuniones a las que pudiera ir. No tenía nadie que le motivara. Incluso los supuestos predicadores solo venían y le desanimaban aún más. Y a pesar de todo esto, él se mantuvo firme. La otra cosa que aprendí en el primer libro de las Escrituras es que el camino del sufrimiento y de la malinterpretación por parte de otras personas es el camino hacia la perfección. Es el camino de la bendición, porque dice al final del libro de Job que Dios le bendijo el doble de lo que tenía al principio. Así que eso es algo en lo que podemos pensar. Hay otras cosas que quiero mencionar a medida que avanzamos. Permítanme mencionar una cosa más. En el primer libro de la Biblia, tenías al menos 3 predicadores de la prosperidad que predicaban diciendo, si Dios te bendice, serás próspero. Si Dios te bendice, tendrás salud. Este evangelio de salud y riqueza está ahí en el libro de Job y fue predicado por personas que no conocían a Dios. Por favor, recuérdalo. Job perdió su salud y su riqueza y él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y esos predicadores que predicaban sobre salud y riqueza estaban completamente fuera de la voluntad de Dios. Dios dijo, estoy enojado con todos ustedes. Haré que Job ore por ustedes, de lo contrario los castigaré. Por favor, ten eso en cuenta toda tu vida. Hoy en el mundo hay mucho engaño y falsificación. Y el primer libro de la Biblia basta para aclarar todo eso, si lo lees con entendimiento. Ahora quiero entrar en un pequeño detalle. Bien, déjame mencionar una cosa más. Incluso en el Antiguo Testamento, ya sabes, cuando leemos de un hombre que sufrió tanto, que perdió todos sus bienes y sus 10 hijos en un solo día, podemos preguntarnos si esta historia es solo una parábola. Las personas inteligentes tienen muchos problemas como ese, pero déjame decirte lo que Dios dijo sobre Job más de 1000 años después de que él viviera. Sabemos lo que Dios dijo de Job en el capítulo 1, pero déjame decirte no lo que dijo Santiago, sino lo que Dios dijo sobre Job más de 1000 años después de que él vivió. Y eso está en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Cuando Dios habla de 3 de los hombres más justos de la historia de la humanidad hasta la época de Ezequiel, y Ezequiel vivió unos 600 años antes de Cristo. Así que eso es casi 1400 años después de Job. 1400 años después de Job, Dios le dice a Ezequiel, a quienes él considera que son las 3 personas más justas que jamás hayan existido. En el versículo 14, Noé, Daniel y Job. Ezequiel capítulo 14, verso 14.
Y lo repite de nuevo, para que no quede duda en la mente de nadie. En el versículo 20, Noé, Daniel y Job, él los reconoce como personas justas. Daniel vivía en esa época. Es bastante asombroso que Dios hablara de un hombre que estaba vivo. Y Noé, lo que fuera que su hijo Cam pensara de su borrachera, Dios tenía una opinión diferente. Y Job, lo que sea que los predicadores de su generación pensaran de él, Dios tenía una opinión diferente. Y quiero decirte que no importa lo que todo el cristianismo evangélico piense de ti. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Todo el mundo puede elogiarte en gran manera, pero Dios puede no pensar nada de ti. Todo el mundo puede hacerte pedazos, pero Dios puede pensar que eres el hombre más grande de tu generación. Muy pocos son espirituales. En nuestros días, muy pocos tienen el discernimiento para reconocer el valor de un hombre. Así que no te desanimes si ves que la gente no entiende el camino por el que vas. He tenido que luchar con esto casi toda mi vida. Y si realmente sigues al Señor, encontrarás que la gente no entenderá el camino por el que vas. Pero si Dios te está dando gracia, entonces Él reconoce que eres humilde. La humildad es algo que solo Dios puede reconocer. Ahora vamos a Job, capítulo 1. Y quiero leer algo aquí en primer lugar, en relación con su preocupación. En primer lugar, permítame mencionar su preocupación por sus hijos. Un hombre piadoso se preocupa por criar a sus hijos de manera piadosa. Eso se menciona en el primer libro de las Escrituras inspiradas. Un hombre que no se preocupaba por educar a sus hijos de una manera piadosa no puede ser un hombre piadoso. No me importa qué más sea él. ¿Puedes caminar con Dios y criar hijos? Sabes, la Biblia dice en Génesis capítulo 5 en una frase, Enoc caminó con Dios y tuvo hijos e hijas. En una frase. ¿Caminas con Dios y tienes hijos e hijas? Claro. Job caminaba con Dios y tenía 7 hijos y 3 hijas, y le preocupaba mucho que ellos no se alejaran de Dios. Aquí está la prueba. Job, capítulo 1, verso 4. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Es decir, que en el cumpleaños de cada uno hacían una fiesta. Eran mayores porque cada uno tenía su propia casa. Job era un hombre mayor. Todos sus hijos tenían sus propias casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Quizás las 3 hijas vivían con Job y los 7 hijos tenía cada uno su propia casa. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job mandaba a buscarlos. Él decía, que vengan aquí mis hijos y mis hijas. Ahora que su banquete ha terminado, vengan. Y él los santificaba. No sé lo que hacía, pero esto es lo que describe más adelante. Así es como los santificaba. Se levantaba temprano por la mañana. Un hombre piadoso se levanta temprano por la mañana. Todo está en las Escrituras, en las primeras páginas de las Escrituras inspiradas. Y él ofrecía holocaustos a Dios temprano por la mañana. No solo para sí mismo, sino por sus hijos. Hacía oración. Él oraba por su familia. Temprano por la mañana, él oraba por su familia. Y él llama a sus hijos y los santifica. ¿Y cuál era la razón? Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Fíjate en el versículo 5. A él le preocupaba el pecado en el corazón. Un hombre piadoso se preocupa por el pecado en el corazón. Esto pasó mucho antes que cualquier Biblia fuera escrita. Nada de toda esta psicología y estas cosas que existían allí.
Era solo Job y Dios, y él lo entendía. Él pensaba, tal vez hay pecado en el corazón de mis hijos. Tal vez inconscientemente ellos dijeron algo que deshonró a Dios. Oh Dios, por favor, perdona a mis hijos. No fue que ellos hayan cometido adulterio o hicieran algo externo. Era el pecado en su corazón. Mira la sensibilidad de este hombre hacia el pecado. Por eso la Biblia dice que era un hombre irreprensible y recto. ¿Qué sabían todos estos predicadores sobre este tipo de vida? Un hombre piadoso se convierte en un hombre piadoso porque tiene una vida en secreto. Cierra la puerta y en secreto detrás de esa puerta tiene tratos con Dios de los que los demás no saben nada. Eso es lo que hace a un hombre piadoso. Job cerró la puerta y tuvo tratos con Dios. Él estaba preocupado por su familia, por aquellos de los que él era responsable. Estaba preocupado por ellos. Hizo muchas otras cosas buenas, las puedes leer en el capítulo 31. Cuidó de los pobres, ayudó a los ciegos, cuidaba a las viudas, a los huérfanos y muchas cosas. Pero, principalmente, se preocupaba por su familia. Él estaba preocupado. Él oraba por su familia y educaba bien a sus hijos. Esto no es algo que hacía de vez en cuando, o cuando le apetecía, o cuando recibía un sermón conmovedor. De todos modos, él no escuchó ningún sermón. Dice en la última parte del versículo 5, así hacía Job siempre, continuamente, continuamente. Mucha gente busca a Dios cuando tiene problemas. Eso es común. Pero Job no tenía ningún problema cuando ofreció estos holocaustos. Un hombre piadoso ofrece cosas a Dios cuando no tiene problemas, cuando todo va bien. No cuando hay problemas, sino cuando todo va bien. Ese es el momento en que se queda a solas con Dios y le ofrece su acción de gracias y su alabanza. Confiesa su pecado y consagra a sus hijos. Y él lo hacía siempre. Nadie puede llegar a ser un hombre piadoso si no tiene principios firmes en su vida, los cuales debe practicar siempre. ¿Te sorprende que Satanás hiciera de un hombre así su objetivo? Por supuesto. Satanás no quiere gente así sobre la faz de la tierra. No los quería hace 4000 años y no quiere a esas personas sobre la faz de la tierra hoy en día. Y por eso hará todo lo posible para desanimarte. Consiguió que la esposa atribulara a Job. Consiguió predicadores para atribular a Job, pero no sirvió de nada. ¡Qué gran ejemplo es este hombre! ¿Puede ser un hombre o mujer así, que no te moleste lo que diga la gente o incluso los miembros de tu familia? Porque vives en humildad y quebrantamiento ante el rostro de Dios. Piensa que Dios puede hacerte testigo en los lugares celestiales contra Satanás. Anhela eso, mi hermano y hermana. Por favor, te lo ruego. Libérate de buscar el honor de los hombres. Nunca serás un siervo de Dios en tu vida si buscas el honor de un solo hombre sobre la faz de la tierra. Gálatas 1, verso 10 dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Con todo tu conocimiento bíblico, el camino más seguro de nunca llegar a ser un siervo de Cristo es buscando agradar aunque sea a un solo hombre. Vive ante Dios. Ahora leemos el momento en que los ángeles creados fueron llamados hijos de Dios. Es una expresión utilizada en el versículo 6 para referirse a las creaciones directas de Dios. Hijos de Dios significa creación directa de Dios. Todos nosotros no nacimos como una creación directa de Dios, como Adán. Nosotros nacimos a través de nuestros padres, pero cuando nacemos de nuevo, esa es una creación directa de Dios. Y de nuevo somos llamados hijos de Dios. Aquí significa creación directa de Dios. Y está hablando de los ángeles que no se multiplican ni tienen relaciones sexuales. Y Satanás también vino entre estos ángeles. Él también era una creación directa de Dios. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Por supuesto, el Señor sabía. Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella.
Satanás es un viajero del mundo. ¿Quieres ser un viajero del mundo? Ellos lo llaman primera clase. Andan en un avión de aquí para allá y yendo a todos los países aquí y allá. Satanás lo hizo hace 4000 años. Jesús nunca viajó como él. Jesús solo viajó por Palestina y se quedó donde Dios quiso que estuviera. No creas que es bueno ser un viajero del mundo. Si Dios te llama a hacer eso, está bien. Pero confórmate con la voluntad de Dios. No pienses que los que viajan por el mundo son los más bendecidos. Jesús no lo hizo. Solo lo menciono porque mucha gente puede tener ideas equivocadas en la cristiandad actual. Así que Satanás viaja por el mundo y vaga, vigilando, observando. Sus demonios y su estructura organizada de personas también se mueven por todas partes, examinando la vida de la gente e informándole a él. Satanás sabe de todos en el mundo. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Ves? Ahí es donde encontramos al Señor señalando a Job ante Satanás. Le dijo, tú que vagas por la tierra, ¿viste a este hombre en la tierra de Uz? Hombre perfecto, irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el primer libro de las Escrituras vemos a Dios elogiando a su siervo. En el primer párrafo. ¡Qué desafío! Si Dios puede decirle eso a Satanás sobre ti. Olvida todo el honor que recibes en la tierra, toda la aprobación de los hombres, todo el aprecio de los hombres, todas las cosas que te hacen parecer tan calificado, grande e importante. Olvídalo. ¿Qué le dice Dios de ti a Satanás? Cuando Dios elige tu nombre y dice, Satanás, ¿has visto a este hombre o a esta mujer en ese lugar? Dios no dirá una mentira. ¿Qué dirá Dios de ti? Eso es muy importante. No hay nadie como Él en la tierra. Él era el único hombre en la tierra que destacaba tanto. Dios lo comparó con los demás. ¿Crees que Dios no compara a sus hijos entre sí? Aquí está. No hay nadie como Él en la tierra. ¿Cómo puede decir eso? Él comparó a Job con los demás y dijo, este hombre es diferente. Él te compara a ti con otros creyentes y dice, este hombre es diferente. Y no es por el conocimiento, es por el carácter. Él no dijo que era un hombre inteligente o rico. Job era un hombre muy rico. Pero Dios no menciona ni una palabra sobre su riqueza a Satanás, porque a Dios no le impresionan las riquezas. No importa si eres rico o pobre, a menos que pienses que tienes que ser pobre para ser espiritual. La primera persona mencionada en el primer libro de la Biblia era un hombre muy rico y también era espiritual. Y eso fue lo que provocó los celos de las otras personas, porque no podían soportar ver a alguien que era rico y espiritual. Se habrían alegrado si hubiera sido pobre y espiritual. Mencioné eso porque algunas personas tienen la idea que tienen que ser pobres para ser espiritual. Eso depende de Dios. Pablo era muy pobre. Pedro también, pero Job era muy rico. Eso depende de Dios. Él se ocupa de eso. Todo lo que digo es que no hay diferencia. Es como decir que tienes que tener la piel blanca o negra para ser espiritual. Entonces, tú me dirías que la piel no importa. Es lo mismo, yo te diría que el dinero tampoco importa. Ya sea que ganes 20,000 rupias al mes o si ganas 1,000 rupias al mes, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es carácter. Y eso es lo que vemos aquí. Un hombre irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás acusa incluso al hombre más piadoso de la tierra. Satanás acusó a Jesús. Satanás acusó a Job. ¿Y crees que Satanás no te acusará a ti? Ciertamente lo hará. ¿Crees que Satanás no tiene agentes para acusarte? Tiene a muchos. Los 3 amigos de Job le acusaban todo el tiempo. Incluso el cuarto, Eliú, lo acusaba. Y así vemos que la acusación es característica de Satanás y de todos sus agentes.
Un hombre piadoso se enfrenta a todo tipo de acusaciones, pero no se ve afectado por ellas. Los que tienen discernimiento como Dios podrán ver que se trata de un hombre irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. The fear of God La reverencia a Dios is mentioned se menciona mucho en el primer libro de las Escrituras inspiradas. Reverencia a Dios. Esto es muy importante. and we see here that Y vemos aquí que hay una diferencia. Solo quiero mencionarlo de pasada. Entre la forma en que Dios trabaja y la forma en que Satanás trabaja. Satanás vaga de aquí para allá. Hay prisa en su actividad y movimiento. God Dios trabaja poco a poco. slowly. And En el versículo 10 dice Satanás, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones. Ahora, de lo que dice, aprendemos tres cosas. God has put a hedge Dios ha puesto un cerco alrededor de un hombre piadoso, around it alrededor de su familia and around it y alrededor de sus finanzas y sus propiedades. Hay tres cercos alrededor de la vida de toda persona piadosa, personal life, alrededor de su vida personal, alrededor de su familia, alrededor de su cuenta bancaria y también de sus propiedades. Satan recognized that. Satanás reconoció eso. Realm, we cannot Nosotros no podemos ver esos cercos, pero Satanás puede verlos. Él es un espíritu y podía verlo. Él trató de pasar para atacar a Job, pero se encontró con estos cercos. No pudo llegar a él, a su familia ni a sus bienes. it's true. And Es verdad, y es un gran consuelo para mí saber que si vivo una vida piadosa habrán tres cercos a mi alrededor. Y ninguno de esos cercos estará abierto sin el permiso de Dios. El Señor le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearos. Y aquí encontramos en el libro de Job que Satanás tuvo que pedir permiso a Dios to get through para poder atravesar esos cercos. Y Dios le dio permiso uno por uno y le dijo, solo puedes llegar hasta cierto punto. Por ejemplo, él le dijo, no puedes tocar la vida de Job, puedes atacar su cuerpo, pero no puedes matarlo. Y Satanás no pudo matarlo. A Satanás le hubiera gustado matar a Job, pero no pudo. Solo pudo provocarle llagas en su cuerpo. Satan gave Pero Dios le dio permiso y abrió el primer y segundo cerco. hedge two are open. Who was in ¿Qué estaba dentro del primer cerco? Todas sus propiedades. Satanás lo destruyó todo. he came down from Bajó de millones a cero en un día. what was in ¿Qué había dentro del segundo cerco? his children? Sus hijos y su esposa. Dios dijo, entra y haz lo que quieras. Mató a todos sus hijos. Why didn't he kill his wife? ¿Por qué no mató a su esposa? Satanás sabía que podía utilizarla. Así que era mejor mantenerla con vida. Es verdad, si está muerta no sirve de nada. Si está viva, podía usarla para fastidiar y fastidiar a Job. Cuando veas a una esposa regañona, sabrás por qué Satanás la ha mantenido con vida. Yeah, it's true. Sí, es verdad. Some Para el diablo, algunas personas son más útiles vivas que muertas. Por eso, él sabe a quién quitarle la vida y a quién no. Lo que quiero decir aquí es que él no podía hacerlo sin el permiso de Dios. Muy bien. Entonces el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Ahora, hay una serie de cosas que también podemos aprender acerca de Satanás desde el primer libro de las Escrituras inspiradas. En primer lugar, él solo puede estar en un lugar a la vez. Dios está en todas partes, pero si Satanás está en un lugar, no puede estar en otro, porque es un ser creado. Él tiene demonios, muchos demonios vagando por la tierra. Pero Satanás mismo, como ser, si está allá arriba hablando con Dios, no puede estar aquí abajo. Si está aquí abajo en un lugar, no puede estar en otro lugar. Esa es otra cosa. Y la segunda cosa que vemos en el libro de Job es que Satanás no puede ver el futuro.
Si él hubiera podido ver el futuro, él habría sabido que Job sería finalmente mucho más bendecido. Él habría dicho, ¿por qué debería bendecirle más? Y habría dejado en paz a Job. Si él hubiera sabido lo que pasaría en el Calvario, que él mismo sería derrotado, ¿crees que habría instado a la gente a crucificar a Cristo? Él no puede ver el futuro. Si él hubiera sabido que el mismo Amán colgaría en esa horca, ¿crees que él habría hecho que Amán construyera esa horca? Él no sabe nada, ni siquiera del mañana. Pero suponiendo que estés planeando algo malo y que el diablo lo sepa, es decir, no tus pensamientos. Esa es la otra cosa que quiero decir. Satanás no puede leer tus pensamientos. Él solo puede ver lo que haces por fuera. Solo podía ver lo que Job hacía por fuera. Y luego suponía que lo hacía con motivos equivocados. Pero no era así. Él no podía ver los pensamientos de Job. Si él hubiera podido ver los pensamientos de Job, habría visto que él no vivía por sus bienes, el dinero y todas esas cosas. Realmente amaba a Dios. Satanás no puede ver los pensamientos de la gente. Y la otra cosa que aprendemos aquí es que él necesita el permiso de Dios para atacar a sus hijos. Como ya he dicho, él tiene que obtener el permiso de Dios y tiene que rendir cuentas a Dios. Es un gran consuelo para mí saber eso. Este espíritu con el que estoy luchando no sabe nada de mis pensamientos y no sabe nada de mi futuro. Y al final tiene que ir a rendir cuentas a Dios y está bajo el control de Dios. Eso es lo que veo. Y eso me quita todo el miedo que tengo. Es un gran consuelo saber eso en el primer libro de las Escrituras. El hecho de que Satanás no puede tocarte sin el permiso de Dios. Ahora, quiero que veas cómo reaccionó Job ante todo esto. Uno tras otro, sus sirvientes vinieron y le dijeron que todo se había perdido. Dice en el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. En el primer capítulo de la primera página de las Escrituras inspiradas, veo que un hombre de Dios es un adorador. Más que la enseñanza bíblica y más que la evangelización, para ser un hombre de Dios hay que ser un adorador. Y debes ser un adorador cuando lo has perdido todo. Y debes ser un adorador cuando lo tengas todo. Sé un adorador. Jesús dijo, Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores, y adorar al Señor es darle todo a Él. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Job probablemente se estaba refiriendo a la madre tierra, de la cual salió desnudo, y a la cual él regresará como polvo, desnudo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Él lo aceptó. Él no tenía ningún ejemplo a seguir, y nosotros tenemos muchos. Déjenme decirles que cuando me comparo con Job, me avergüenzo. Yo digo, Señor, esto es asombroso. Este hombre no tenía ningún ejemplo, ni de Jesús, ni de las Escrituras, ni de los hermanos. No había nada delante de él. Solo era él y Dios. Y si él pudo vivir así, ¿por qué yo no puedo llegar a vivir así? Ciertamente no puedo. Ese es el reto que me plantea el primer capítulo de Job. Y leemos en el capítulo 2 que el diablo estaba muy descontento porque Job no reaccionó como él pensaba. Y entonces el Señor le preguntó que de dónde venía. Y otra vez le dijo que había estado vagando por la tierra. Él siempre está vagando por ahí. Y de nuevo el Señor le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él todavía conserva su integridad. En el capítulo 2, verso 3. Aunque tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Y entonces Satanás dice, eso es porque él ama tanto su propia vida. No le importan sus bienes ni sus hijos, pero él realmente se ama a sí mismo. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Él conoce el egoísmo del hombre. Y lo que dijo ahí es verdad. Casi todos los hombres son egoístas.
Ellos piensan en sí mismos. En última instancia, en un momento de presión, un hombre piensa en sí mismo. Y Satanás estaba diciendo que Job no era diferente. Luego desafió a Dios diciendo, ahora toca su cuerpo y verás si aún permanece fiel a ti. Y el Señor le dijo, está bien, adelante, pero no puedes quitarle la vida. Y salió Satanás e hirió a Job con llagas malignas desde la cabeza hasta la planta de los pies. Imagínate que te salieran llagas desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de los pies. ¿Puedes pensar en eso? Desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de los pies. Muchas llagas. Alguna terrible enfermedad de la piel que brota en llagas. La gente creía que era lepra porque leemos que Job salió de la ciudad. Ya no podía vivir en su casa. Salió de la ciudad y tomó un tiesto para rascarse. Mientras estaba sentado entre las cenizas, en el versículo 8, y estuvo rascándose todo el día. Y llegó su mujer regañándole, diciendo, ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a tu Dios y suicídate. Eso es lo que ella le estaba diciendo, maldecir a Dios y morir. Solo de una manera podía morir Job, suicidándose. Comete suicidio. Allí en el principio de las Escrituras encuentras a Satanás tentando a la gente a cometer suicidio a través de sus seres queridos. Adán fue tentado a través de Eva. Job fue tentado a través de su esposa. Piensa en eso. En los dos primeros libros de las Escrituras encuentras a un hombre siendo tentado a través de su mujer. Satanás vino a través de Eva y a través de la esposa de Job. Así es, Satanás utiliza a nuestros seres queridos para tentarnos. Pedro fue quien le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. No fueron los fariseos, fue Pedro. Satanás puede venir a través de nuestros seres queridos, pero ojalá tuviéramos más esposos así como Job, que no escuchan a sus esposas. Job le respondió, hablas como habla una mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad? Él decía, ¿crees que solo debo aceptar el bien? He oído un dicho que dice que cuando te golpea alguna calamidad, nunca debes hacer esta pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? A menos que te hayas hecho la misma pregunta cuando te llega una bendición. Cuando alguna bendición llega a tu vida, alguna vez has dicho, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué fui yo bendecido y no otros? Normalmente no nos hacemos esa pregunta cuando llega la bendición. Y normalmente nos hacemos esa pregunta cuando llega alguna adversidad. En todo esto, Job no pecó. Cuando los tres amigos de Job oyeron todo este mal, verso 11, Elifaz tematita, Bildad y Zofar vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Realmente no creo que vinieran a simpatizar con él. Como leerás más adelante por la forma en que hablan, había crítica y acusación. Los tres le acusaron. Ellos estaban en comunión con el diablo, y te diré lo que creo que ellos eran y el por qué vinieron. Eran personas que estaban celosas de Job, celosos porque él era un hombre piadoso y rico, y todo le iba bien a él y a su familia. Muchos creyentes están celosos de un hombre piadoso, están celosos de su ministerio y de su influencia, y están esperando que alguna calamidad lo golpee. No es solo el diablo quien espera que la calamidad golpee a un hombre piadoso. También hay creyentes que esperan que alguna calamidad golpee a un hombre piadoso. Examina tu corazón a ver si no es verdad. Y cuando una calamidad golpea a un hombre piadoso, ellos se alegran en secreto. ¿Has hecho lo mismo alguna vez? Y luego finges por fuera. Oh, Job, lo sentimos mucho. Al igual que tú, vas y finges cuando te enteras de alguna calamidad. Y vas a casa de ese hermano y le dices, lo siento mucho. Pero en realidad, en secreto, estás feliz. Eso ocurre. Esta es la verdad de la naturaleza humana. Fingir simpatía cuando en el fondo están felices. Ojalá haya aprendido algo. Dios lo ha golpeado. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron,
Levantaron sus voces y lloraron. Eran muy buenos actores. Se rasgaron las vestiduras, echaron polvo sobre sus cabezas. Realmente pensarías que esta gente lo siente. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches. Yeah, that's part of the suffering. Eso es parte del sufrimiento de la gente piadosa. They are Los demás están celosos de ellos. Sufren a causa del diablo. A veces sufren por sus esposas. Sufren físicamente. they suffer Sufren económicamente quizás en las pruebas por las que Dios les hace pasar. Y a veces sufren los celos incluso de sus hermanos de trabajo. He visto esto en el trabajo cristiano. La gente está celosa del ministerio de otro hombre. Anhelan que algo malo suceda para que el ministerio de ese hombre se hunda. Están celosos de que Dios bendiga el trabajo de un hombre. O cuando hay una unción sobre el ministerio de un hombre o su obra, y la obra se extiende, y Dios está usando a un hombre para difundir su palabra, o para salvar almas, o para construir iglesias, o para alcanzar muchos lugares para Cristo. Hay celos incluso entre los que dicen ser sus amigos. Y la única manera de exponer sus celos es permitir que algo le suceda a este hombre. Dios permite que algo le suceda a hombres piadosos para exponer la maldad y los celos de otras personas. Lo he visto muchas veces en mi vida. Ténganlo en cuenta. Nos detendremos aquí y continuaremos en nuestra próxima sesión en el libro de Job. Okay, we can begin now. Muy bien, vamos a comenzar. Somebody asked me once Alguien me preguntó una vez, which translation of the Bible I use. ¿qué traducción de la Biblia utilizo? Hay muchas traducciones buenas que yo uso. Cuando empecé a estudiar las escrituras hace 40 años, usaba la versión King James, que era casi la única disponible en aquellos días. Hoy utilizo la Nueva Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Viva, o la que ahora es más moderna, la llamada Nueva Traducción Viviente. Esto es solo para su información. Let's turn to the book of Volvamos al libro de Job y vayamos ahora al capítulo 3. Verás, la razón por la que estoy pasando un poco más de tiempo en el libro de Job que en alguno de los otros libros es por la misma razón que mencioné en la última sesión, que personalmente creo que este es el primer escrito inspirado en las Escrituras. No creo que todos estos detalles pudieran haber sido escritos cientos de años después de la muerte de Job. Y por lo tanto, si este es el primer libro inspirado de las Escrituras, entonces hay muchas enseñanzas aquí muy relevantes para nosotros. Y trata del individuo. No trata de una nación como la mayor parte del Antiguo Testamento. Trata de Dios y un hombre. Dios y tú. Así que en ese sentido, el libro de Job es de gran motivación. Muchas de las cosas que enfrentamos y sufrimos por parte de Satanás y de otros creyentes, Job también las enfrentó, porque estos 3 supuestos amigos suyos eran en realidad una representación de otros creyentes. No son enemigos, no son incrédulos. Es una representación de los creyentes que pueden molestarnos, malinterpretarnos y criticarnos. Y siempre es más doloroso cuando un creyente nos ataca y nos acusa que cuando lo hace un incrédulo. Y si te diera mi testimonio de mis últimos 40 años, he enfrentado 1000 veces más acusaciones y críticas por parte de creyentes que de los incrédulos. Y creo que esa es la historia de casi todos los siervos de Dios en la historia de la iglesia. Hoy no es diferente. Jesús enfrentó más oposición de los fariseos que de los griegos y de los romanos. Pilato quería liberarlo. Anás y Caifás querían matarlo. Siempre ha sido así. Así que no te sorprendas cuando veas que tu máxima oposición son creyentes que no te entienden, que te critican y que cuentan todo tipo de historias falsas sobre ti. Porque Job también se enfrentó a eso por parte de sus supuestos amigos Elifaz, Bildad y Zofar.
Y al final había también un hombre llamado Eliú. Así que solo quiero decir algo. Verás, aquí hubo 3 rondas de discusión entre Job y sus 3 amigos, que van desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31. Hubo 3 rondas de discusión. 2 de ellos hablaron 3 veces y el último solo 2. Y al final de estas 3 rondas de discusión, habla otro joven llamado Eliú, del capítulo 32 al 37. Y cuando Eliú terminó, Dios habló en el capítulo 38 al 42. Así que ese es el esquema general del libro de Job. En primer lugar está la discusión entre Dios y Satanás en el capítulo 1 y 2. Y luego está la larga discusión entre Job y estos 4 predicadores, del capítulo 3 al 37. Y luego hay una discusión entre el Señor y Job, en el capítulo 38 al 42. Así se divide el libro de Job. Ahora bien, lo que hemos cubierto hasta ahora es la primera discusión entre Dios y Satanás y cómo reaccionó Job. Ahora, está muy claro que estos predicadores también fueron instrumentos en las manos del diablo para acusar a Job. Pero antes de que entremos en eso, quiero mostrarles un versículo de lo que Dios dijo sobre estos predicadores. Dios dijo algo acerca de Job, ya vimos eso. Y Dios dijo algo sobre estos 3 predicadores. Veamos eso antes de ver lo que ellos dijeron. Job, capítulo 42. En el último capítulo de Job, en el versículo 7, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto. Por favor, recuerda esto cuando leas todo lo que dijeron. Tu opinión puede ser diferente a la de Dios. Puedes llegar a pensar, ellos tenían razón en las cosas que dijeron. Pero por favor, humíllate y recuerda que Dios dijo que ellos estaban equivocados. ¿Por qué? Cuando leemos algunas de las cosas que Elifaz y los demás dijeron, según nuestra inteligencia humana podría sonar bien. Pero ¿por qué Dios dijo que lo que ellos dijeron no era correcto? Esto es muy importante y quiero que entendamos eso, porque el espíritu que había detrás era malo. Y es el espíritu detrás de tus palabras lo que Dios ve. Puedes decir algo correcto, pero puedes decirlo con el motivo de herir a alguien. Y Dios dice, eso está mal. Pero si examinas esas palabras según las Escrituras y en un tribunal de justicia, son absolutamente correctas. Pero Dios dice que es incorrecto. Por favor, recuerda esto toda tu vida, que muchas cosas que los hombres dicen que son correctas, Dios dirá que son incorrectas. Porque Él ve el espíritu. ¿Por qué lo has dicho? ¿Cuál fue el motivo para que dijeras esta afirmación correcta? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a encontrar faltas en alguien que es un siervo de Dios en un área en particular? Puedes encontrar faltas en los siervos de Dios en muchas áreas. Y está bien, lo que digas puede ser correcto. La pregunta es, ¿por qué lo dices? ¿Lo dices porque estás celoso? ¿Lo dices porque quieres demostrar que eres inteligente o quieres acusar? Yo te diría que tengas cuidado. Un hombre espiritual no puede ser discernido por gente inteligente que es carnal. Solo un hombre espiritual puede discernir a otro hombre espiritual. Y no había nadie espiritual en el tiempo de Job. Así que ninguno de estos 4 predicadores podía discernirlo. Solo Dios podía. Bien. Ahora estos 4 predicadores, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, representan los 4 tipos de predicadores que hay en el cristianismo el día de hoy. Leemos en el libro de Job, capítulo 4, versículo 12, que Elifaz era un hombre que se especializaba en hablar de visiones, ángeles y de lo sobrenatural. Hay predicadores así hoy en día, que siempre están hablando de los ángeles y de las visiones que han visto.
y tratan de dar autoridad a sus palabras, dándote estos testimonios de ángeles y visiones. En el capítulo 4, versículo 12, este es el primer sermón de Elifaz a Job y dice, lo que estoy compartiendo contigo me fue dado en secreto. Me fue susurrado al oído. Vino en una visión de noche, cuando los demás dormían. El miedo se apoderó de mí. Temblé cuando el poder de Dios vino sobre mí y temblé de terror. Y un espíritu vino delante de mi cara. Me dio escalofríos. Se detuvo frente a mí y entonces apareció una forma delante de mis ojos. Después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Las palabras son correctas, absolutamente correctas. ¿Puede un hombre mortal ser justo y recto ante Dios? ¿Puede una persona ser pura ante el Creador? Pero ese no era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae miedo y terror al corazón de un hombre. El Espíritu Santo siempre trae alegría y paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No te dejes engañar por la gente que habla de visiones, sueños y espíritus. Hay un grupo de predicadores en la cristiandad de hoy que son como Elifaz y tratan de traer autoridad a lo que dicen, no de la palabra escrita de Dios. Si citaran la palabra escrita de Dios estaría bien. Y ellos dicen, en secreto vi una visión, y esto es lo que oí, y esto es lo que el Señor me dijo. Será de algún otro Señor, pero no del Señor Jesucristo. El segundo predicador es Bildad. Este es el tipo de persona más gentil. No tengo tiempo de mostrarte todos los versículos. Bildad era una persona amable, pero aún así acusó a Job. Hay personas que acusan duramente y otras que acusan de una manera muy suave. Por ejemplo, los esposos pueden decir una pequeña frase que lleva un aguijón de serpiente en ella. O una esposa puede decir algo de manera gentil, pero lleva un aguijón de serpiente en ello. Hay diferentes maneras de hablar con la misma naturaleza malvada. Así que Bildad era un poco más gentil. Y este es el tipo de predicador que habla de lo que creían nuestros padres. Desde la época de nuestros padres sabemos que Dios siempre juzga a la gente malvada. Y Él cree en las tradiciones de los padres. Ese es otro tipo de predicador en el cristianismo hoy en día, que no quiere perturbar ninguna de las tradiciones de la iglesia que han sido transmitidas por cientos de años. No quieren visiones o sueños y tampoco quieren cambios. Su enfoque son las tradiciones en las que creían sus padres. Y dicen, en esto creían nuestros antepasados y no queremos cambiarlo. Ese es el segundo tipo de predicador. Y también vemos mucho de eso. El tercer predicador es Zofar. Y él es un hombre muy enojado. Él fue el que más arremetió contra Job. Él representa a esos que se autoproclaman profetas. Estas personas que se creen que están tan ungidos como Elías y Juan el Bautista. Dios nunca los ha ungido o llamado, pero ellos ven y arremeten constantemente contra unos y otros. Y se autoproclaman críticos de todo lo que ven. Y ellos dicen, aquí está mal, todo está mal. Se autoproclaman críticos. Ahora bien, Jesús también criticó muchas cosas, pero hay una crítica ungida y hay censores autoproclamados. En el libro de Santiago, capítulo 3, en la Biblia amplificada, dice, no seas autoproclamado censor de las acciones de los demás. No dice, no os hagáis maestros. La Biblia amplificada lo amplifica a un censor autoproclamado. ¿Sabes lo que es un censor? Es aquel que evalúa cada palabra que dicen los demás. Los fariseos eran así. Ellos esperaban atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Muchas veces yo también encontré personas así en mi ministerio. A veces hay personas sentadas en la congregación que solo están esperando captar alguna palabra de lo que digo.
para decir, ajá, ¿sabes lo que dijo el hermano Zach? O están mirando cuidadosamente con un microscopio a través de mis libros para encontrar alguna palabra. Jesús se enfrentó a eso. Críticos autoproclamados que nunca hacen nada por Dios ellos mismos, sino que solo están interesados en encontrar defectos en los demás. Hay muchos predicadores que son así. No hay unción en sus vidas. No hay bendición en sus vidas. Hay gente enojada que solo está censurando, criticando y acusando. Ese es Sofar, un hombre enojado que usa palabras ásperas y duras. Jesús usó términos como víboras y serpientes. Sus palabras estaban ungidas. Si no tienes la unción, no trates de imitar a Jesús. No trates de imitar a Pablo. Pablo se volvió hacia alguien y le dijo, enemigo de toda justicia, la mano del Señor está sobre ti. Puedes imitar eso, pero no hay unción en eso. Puedes imitar a un verdadero profeta, pero no habrá unción en tus palabras. Dios no respalda eso. Así que Sofar era así. Es un tipo de predicador que parece muy radical y todo eso, pero en él no hay unción. Y Eliú es mucho mejor que estos tres. Era el cuarto tipo de predicador que enseñaba con exactitud. Lo que decía era verdad. De hecho, en el capítulo 42 no encuentras a Dios diciéndole algo en contra de Eliú. Es muy interesante. Solo habló en contra de Elifaz, Sofar y Bildad. Dios no critica a Eliú porque éste tenía un espíritu un poco mejor. Pero Eliú era un maestro que enseñaba todo correctamente. Pero era un hombre que no había pasado él mismo por el sufrimiento y la prueba. Ese es otro tipo de predicador, el que tiene mucho conocimiento, pero nunca pasó por las aguas profundas del sufrimiento y la prueba. Y son personas muy piadosas, que están dispuestas a dar consejos a otras personas que están atravesando las profundas aguas del sufrimiento y la prueba, sin haber conocido ellos mismos nada de eso. Lo que dicen es correcto, pero Dios no los unge, porque ellos mismos no han atravesado esas aguas profundas. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, he pasado por presiones, pruebas y tremendas angustias, y la fuerza que Dios me dio en estos momentos es la que ahora puedo compartir con vosotros. Ese es el tipo de predicador que deberíamos ser, como lo fue Pablo. Pero estos cuatro predicadores no son el tipo de predicadores que ninguno de nosotros debería ser, aunque Eliú sea el mejor de todos. Y por eso ninguno de ellos pudo lograr nada con Job. Solo perdieron el tiempo. Por cierto, todos eran predicadores de la prosperidad. Eliú un poco menos que los otros, pero básicamente todos creían que la prosperidad era lo más importante. Ahora, quiero compartir algo más con ustedes, como un resumen general. No tenemos tiempo para repasar todos los capítulos, pero permítanme mostrarles brevemente. En primer lugar, la primera ronda de discusión. Comenzaremos con Elifaz. Solo escogeré unos versículos aquí y allá y te mostraré una pequeña muestra de cómo predicaba esta gente. Cuando Elifaz predicó a Job, él le dijo, estás sufriendo porque has pecado. Ese era su mensaje básico. Job, tú estás sufriendo porque has pecado. Él no sabía nada de la vida privada de Job, pero lo acusa, al igual que mucha gente hoy en día. Este es Elifaz en el capítulo 4, verso 8. Él dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Así que obtendrás una cosecha del mal que has cultivado y de los problemas que has plantado en tu vida pasada. Estaba totalmente equivocado. ¿Y cuál fue la respuesta de Job a Elifaz? Vamos al capítulo 6, versículos 6 y 7. Esto es solo una muestra. Él dice, la gente se queja cuando no hay sal en su comida. Tu mensaje es como la comida sin sal y como la clara de un huevo sin cocer. Él utiliza términos bastante expresivos para decirle a Elifaz lo que pensaba de su mensaje. A él no podría importarle menos. Luego habla Bildad y les daré una muestra de la predicación de Bildad.
En el capítulo 8, versículo 4, él dice, seguramente tus hijos pecaron contra Dios y por eso el castigo estaba bien merecido. Le dice en el verso 6, si eres puro y vives con integridad, sin duda Él se levantará y restaurará la felicidad de tu hogar. Vaya hombre piadoso y santo, que al parecer lo sabe todo sobre los hijos de Job. ¿Tú criticas a los hijos de los demás? ¿Pretendes ser Dios y saber por qué sufren los demás? Eres como Bildad, no hay diferencia. Ten cuidado, estas son advertencias para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cuál es la respuesta de Job a eso? En el capítulo 9, versículo 2, habló Job de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Quieres que sea perfecto ante Dios. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000. Todas estas teorías que dices son correctas. Muchos predicadores predican teorías que nunca han practicado en su vida diaria. Luego pasamos al tercer predicador. Ese es Zofar. Esta es la primera ronda de discusión. Todo esto es para que vean qué tipo de predicadores eran. En el capítulo 11, ahora es Zofar, este hombre enojado. Lo que él decía está en el verso 3. ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Y dice en el verso 11, pues él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. Y luego él llama a Job, el hombre más piadoso de su generación. Él le llama cabeza hueca. El hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés nazca hombre. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿Puede una burra salvaje dar a luz un niño? ¿No vas a ser mejor que eso? Así es, estos son predicadores, son representantes de Dios, o solo son hombres enojados que intentan vengarse de alguien de quien están celosos. Y así termina la primera ronda de discusión. Pero antes de seguir, te enseñaré lo que Job respondió a Zofar. Job le dice en el capítulo 12, le da su respuesta a Zofar, pero de una manera sarcástica le dice a Zofar, oh, ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y supongo que cuando mueran no habrá más sabiduría en este mundo. Él dice, ahora bien, yo también sé algunas cosas, y ustedes no son mejores que yo. En el versículo 3, ¿quién no sabe estas cosas que acaban de decir? ¿Ves? A Job no le molesta lo que esta gente dice. Él simplemente les responde directamente. Entonces pasamos a la segunda ronda de discusión. En la segunda ronda pasamos a Job, capítulo 15, versículo 2. Elifaz le responde a Job y dice, un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. No eres más que un charlatán. ¿Sabes lo que es un charlatán? Alguien que habla mucho y sin sentido. Eso es todo. No es correcto hablar tan tontamente. Dice en el verso 20, los malos se retuercen del dolor de toda su vida. Esos malvados están gordos y son prósperos, pero sus ciudades quedarán en ruinas. En el verso 27. ¿Y cuál es la respuesta de Job a estos en la segunda ronda? En el capítulo 16, verso 2, Job dice, ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrerías? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Totalmente cierto. Y luego en la segunda ronda, Bildad habla en el capítulo 18, verso 2. Bildad dice, ¿cuánto tiempo pasará hasta que dejes de hablar? Habla con sentido si quieres que te respondamos. ¿Crees que somos animales? ¿Piensas que somos tontos? Aunque con enojo te arranques el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso?
En el verso 5, ciertamente la luz de los malvados se apagará. Dios apaga la luz de los impíos. En otras palabras, tú eres un malvado. Verso 6, la luz en su carpa se oscurecerá. Verso 7, el paso confiado de los malvados se acortará. Verso 8, los malos quedan atrapados por su red. Caen en el pozo que Dios ha cavado para ellos en su camino. Eso es lo que él dice, implicando que Job es malvado. Y la respuesta a Job de eso está en Job 19, verso 2. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Y aunque yo hubiera pecado, esta es la mejor parte. Eso es asunto mío y no de ustedes. Dios se ocupará de eso. ¿Por qué te preocupa eso? ¿Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado? Pero es Dios quien me hizo daño. Él siente que Dios le ha hecho daño. Clamo por ayuda, pero nadie me responde. Y entonces Zofar, este es el hombre enojado, viene a dar su segunda ronda. Dice en Job, capítulo 20, verso 19, el malvado oprime a los pobres y los deja en la miseria. Él acusaba a Job de haber hecho algo parecido. Los echa de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. El hombre malvado siempre es codicioso. En el verso 20, nunca queda satisfecho. Sueña con cosas y no queda nada después de que haya terminado de atiborrarse de comida. Y por lo tanto su prosperidad no perdurará. En medio de la abundancia tendrá problemas y los desastres los destruirán y harán que Dios les dé a esa gente un vientre lleno de problemas. Estas son palabras de supuestos consoladores, acusando, 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 acusando. La respuesta de Job a Zofar en esta segunda ronda de discusión está en Job capítulo 21, verso 7. Ahora escucha la sabiduría de Job. Job dice, la verdad es que los malvados a veces viven hasta una buena vejez. ¿No es cierto? Es absolutamente cierto. Job no era un predicador de la prosperidad. Él dice que la gente malvada envejece y se enriquece. Lo vemos a nuestro alrededor. La gente malvada vive para ver a sus hijos crecer hasta la madurez, en el verso 8. Y la gente malvada incluso disfruta de sus nietos. El sufrimiento no solo viene de la gente malvada. Mira a tu alrededor y lo comprobarás. La gente malvada disfruta de sus nietos. Los hogares de la gente malvada están a salvo de todo temor y Dios no los castiga. Absolutamente cierto. Sus toros nunca dejan de reproducirse. Sus vacas paren terneros sin ningún aborto. En otras palabras, sus negocios prosperan. Sus hijos son felices y brincan como ovejas, en el verso 11. Los hijos de la gente malvada están felices, cantando con panderetas, arpas y hacen música. Se divierten al son de flauta, pasan sus días en prosperidad y se van a la tumba en paz. Esto es exactamente lo que vemos de la gente malvada que nos rodea. Job continúa diciendo que viven así, aunque rechazan a Dios y nunca le sirven ni le obedecen, y no tienen fe en la oración, y dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le obedezcamos? ¿De qué nos sirve orar? En el verso 16 dice que su prosperidad no es obra de ellos. En otras palabras, Job dice que no son prósperos como recompensa por sus vidas, porque sus vidas son malvadas. Y por eso no tendré nada que hacer con ese tipo de pensamiento que ustedes me están diciendo, que estoy sufriendo porque soy malvado. Les dio una respuesta muy sensata. Ahora llegamos a la tercera ronda de discusión. Ya vimos 2 rondas. En la tercera ronda solo hablan 2 personas, Elifaz y Bildad. Job, capítulo 22, versículos 6 y 7. Elifaz dice, yo sé lo que pasó, Job. Ahora él actúa como si tuviera discernimiento. Este es el hombre que habla de visiones, espíritus, profecías y todo este tipo de cosas. Verso 6. Debes de haber prestado dinero a tu amigo y luego te quedaste con la ropa que te dio en prenda y nunca se la devolviste. Eso significa que trataste mal a tu amigo. Le despojaste hasta los huesos.
Y más que eso, Job, en el verso 7, le negaste el agua a un sediento que vino a tu casa, y debiste negarle comida al hambriento cuando vino a tu casa. Después de todo, Job, ¿crees que la tierra pertenece a los poderosos y a los privilegiados? Como eres un hombre tan influyente, crees que todo te pertenece. Más que eso, debiste despedir a algunas viudas que vinieron a tu casa sin ayudarlas, en el verso 9. Y debes haber aplastado la fuerza de algunos huérfanos. Por eso, verso 10, hoy estás rodeado de trampas y temores. Por eso no puedes ver en medio de todas las tinieblas y las aguas que te cubren. Y dice en el verso 13 que Dios no puede ver lo que estás haciendo, porque no puede juzgarte a través de la espesa oscuridad. Todo eso es mentira. Qué fácil es juzgar a los demás. ¿Cuál es la respuesta de Job? Dice en el capítulo 24, verso 1, ¿por qué los piadosos deben esperar tanto tiempo a Dios? La gente malvada roba tierras, moviendo los límites de propiedad. Roban ovejas. Le quitan burros a los pobres y a los huérfanos. La viuda pobre tiene que dar un buey para pagar un préstamo. Los pobres son echados a un lado por gente malvada. Los necesitados tienen que esconderse de esta gente malvada por seguridad, como los burros salvajes en el desierto. Los pobres tienen que pasar todo el tiempo consiguiendo lo suficiente para mantener juntos el cuerpo y el alma. Estos pobres justos a veces tienen que ir al desierto a buscar comida para sus hijos. Dice en el verso 9, los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. Los pobres tienen que andar desnudos sin ropa. Verso 10. Exprimen aceite de oliva para los demás. No se les permite probarlo ellos mismos. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad, pero Dios no responde a sus lamentos. Dice el verso 13, la gente malvada se rebela contra la luz, no permanecen en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar a los pobres. El adúltero espera el anochecer y peca. En el verso 16, los ladrones entran a las casas, pero Job dice, sé que un día desaparecerán de la tierra. En el verso 18, todo lo que poseen está maldito. La muerte consume a los pecadores finalmente. Hasta la propia madre del pecador lo olvidará. Los gusanos lo encontrarán dulce para comer. Nadie se acordará de él. La gente malvada son quebrantados. Verso 22. Dios en su gran poder arrastrará a los ricos. Verso 25. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? ¿Ves? Job tiene la cabeza bien puesta. Piensa con claridad cuando habla, aunque esté sumido en un intenso sufrimiento. Esta es la segunda ronda con Bildad. Tiene muy poco que decir, pero lo dice en Job, capítulo 25, verso 4. ¿Cómo puede un simple mortal presentarse ante Dios y pretender ser justo? ¿Quién en toda la tierra es puro? Dios es tan glorioso que incluso la luna y las estrellas apenas brillan comparadas con él. Ahora, la respuesta de Job a la tercera ronda de Bildad está en el capítulo 26, versículo 2. De nuevo, con sarcasmo. Él utiliza mucho sarcasmo. Dice, oh, ¿cómo habéis ayudado a gente indefensa como yo? ¿Cómo habéis salvado a gente sin fuerza? Oh, ¿cómo has iluminado mi estupidez? Él está siendo sarcástico. Oh, has iluminado mi estupidez. ¿Qué cosas tan sabias has dicho? Él se está burlando de ellos. ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿De quién es el espíritu que habla a través de ti? En el verso 4. Esa es su pregunta. ¿De quién es el espíritu que habla a través de ti? Y dice en el capítulo 27, versículo 6, mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Esta fue la respuesta de Job. Utilizo esta nueva traducción viviente porque aclara mucho alguna de estas cosas. Y como ves, hay una discusión que continúa. Sofar no habla por tercera vez. Probablemente se ha calentado tanto que está sentado allí y se está enfriando. No tiene nada más que decir.
Y entonces encuentras esta larga respuesta que Job da, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 31, donde se justifica a sí mismo y dice todas estas cosas que él hizo. Verás, Job, aunque era un hombre muy maravilloso y tenía luz sobre tantas cosas que estaban mal, era un hombre extremadamente útil, pero no tenía luz sobre una cosa, y era el orgullo espiritual. En su piedad había orgullo. Él era piadoso y estaba orgulloso de ello. Y es por eso que Dios lo llevó a través de esta prueba, para hacerlo piadoso y humilde. Sabes que el apóstol Pablo era un hombre piadoso, pero cuando estaba en peligro de volverse orgulloso, él también fue llevado a través del sufrimiento. Recibió un aguijón en la carne, llamado mensajero de Satanás. Job tuvo un mensajero de Satanás. Pablo tenía un mensajero de Satanás, pero Pablo sabía por qué lo tenía. Job no lo sabía. Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 12, porque estaba en peligro de enorgullecerme. Dios lo hizo para mantenerme humilde y así poder recibir su gracia, porque Dios da gracia a los humildes. Esa es la verdadera razón por la que Dios lleva a la gente piadosa a través del sufrimiento, la incomprensión, oposición, persecución, para humillarnos, para que Él pueda derramar su gracia sobre nosotros. Esa es la respuesta del Nuevo Testamento. No culpes a Job. Él no tenía Biblia, ni al Espíritu Santo, ni a un hermano, o reuniones para congregarse. Es increíble que viviera como vivió, sin todo eso. Pero en el Nuevo Testamento entendemos por qué Dios lleva a la gente piadosa a través del sufrimiento. Y ahora llegamos al último predicador, Eliú. Y quiero mostrarles algunas cosas que él dice en el capítulo 32. Eliú, el cuarto predicador. Eliú, el hijo de Baraquel, estaba muy enojado. Ahora, yo siempre les he dicho a los hermanos en nuestras iglesias que siempre que estén enojados, por favor, no prediquen. Porque en la ira del hombre nunca puede obrar la justicia de Dios. Santiago 1, verso 20. Y no solo prediques. Siempre que estés enojado, incluso en casa, no hables. Puedes salvarte de cometer muchos pecados si sigues esta pequeña regla. Pero Eliú no tenía esa sabiduría. Él estaba enojado y habló. Y se enojó de una manera moralista porque dijo que Job se negaba a admitir que había pecado contra Dios. Básicamente, todos estos predicadores estaban diciendo: Job, tú has pecado, tus hijos han pecado. Dios sabe que todos ustedes son hipócritas, dijo Zofar. Pero ninguna de estas personas entendía realmente por qué Dios había permitido esto. Eliú decía cosas maravillosas sobre Dios, pero no pudo explicar esto a Job. Si Pablo hubiera estado allí, Pablo podría haberle explicado después de pasar por esa experiencia. Hoy en día muchos predicadores no tienen experiencia, pero lo que dicen es correcto. Eliú es un buen hombre y tú puedes ser una buena persona, pero si no has experimentado pruebas y sufrimiento, tu ministerio será muy superficial. Eso es lo que aprendemos de la vida de Eliú. En el capítulo 32, verso 3, no solo estaba enojado con Job, también se enojó con los tres amigos de Job, porque al no lograr refutar sus argumentos, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Y pensó: yo puedo responder a estos tipos. Yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve. Él es mucho mejor que los otros tres. En el capítulo 34, verso 7, él dice: ¿ha habido alguna vez un hombre tan arrogante como Job? En otras palabras, desde los tiempos de Adán, ¿ha habido alguna vez sobre la faz de la tierra un hombre tan orgulloso como Job? ¿Y qué dijo Dios sobre Job? No hay hombre como él sobre la faz de la tierra, un hombre tan perfecto, irreprensible y recto. Podemos ver que Eliú estaba completamente fuera de comunión con Dios, porque su opinión de Job era exactamente opuesta a la de Dios. Los más grandes eruditos bíblicos de la época de Jesús, los fariseos Caifás, Anás, pensaban que Jesús era el príncipe de los demonios. Sin embargo, los ignorantes como Pedro sabían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No fue la inteligencia de Pedro ni su conocimiento de la Biblia lo que se lo enseñó. Fue nuestro Padre Celestial que abrió sus ojos para que él viera la verdad.
A través de los siglos, muchas personas inteligentes han tenido una opinión opuesta a la opinión de Dios sobre un hombre piadoso. Piensan que por sus conocimientos tienen razón, pero están equivocados. No te desanimes si personas que son grandes eruditos de la Biblia piensan que estás equivocado. La historia de la Biblia y la historia del cristianismo enseñan que siempre ha sido así. Solo un hombre piadoso puede evaluar tu verdadero valor. Imagínate, Eliú, el mejor de estos 4 predicadores, dice: ¿ha habido alguna vez un hombre tan orgulloso como Job? Vaya declaración es esta sobre el hombre más piadoso de su generación. Eso demuestra lo ciega que puede ser incluso la gente buena que entiende todo sobre Dios correctamente. Él continúa diciendo en el capítulo 36, verso 11. Podemos ver que él también es un predicador de la prosperidad. Si la gente escucha a Dios y le obedece, serán bendecidos con prosperidad durante toda su vida. Y toda su vida será placentera con salud. Es salud y riqueza. Pero si se niegan a escuchar a Dios, perecerán en la batalla y morirán. Es el mismo mensaje que oímos hoy de los falsos predicadores. Y él dice en el verso 26, mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Algunas cosas que él dice son correctas. En el capítulo 37, verso 23 y 24, finalmente dice, no podemos imaginar el poder del Todopoderoso. Sin embargo, es tan justo y misericordioso que no nos oprime. Por eso la gente de todas partes le teme. La gente que es verdaderamente sabia le mostrará reverencia. Esta es una declaración correcta, pero es una malinterpretación de la condición de Job. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Job? Nada. Entonces, Dios habló a Job. Y cuando Dios habla a Job, Dios ni una sola vez acusó a Job de haber pecado en secreto, ni le dijo que estaba siendo castigado por sus pecados. Dios no dice nada de eso. Sin embargo, ellos condenaban a Job. ¿Qué lección debemos aprender de eso? Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos. Si intentas ir a convencer a un hombre de su pecado como un profeta autoproclamado, no pasará nada. Dios en su gran misericordia y compasión le habla al hombre de otra manera. Y el hombre está tan convencido de su pecado que dice, oh Dios, estoy corrompido y no soy nada. ¿Cómo cambió Job? Este es un ejemplo. Si llegas a los últimos capítulos de Job, verás que lo que Dios le está diciendo básicamente a Job es, si no puedes entender todas estas maravillas de la creación, ¿cómo puedes entender los principios espirituales? Si no puedes entender ni siquiera la creación, ¿cómo puedes entender los principios espirituales que son más profundos? Esa es una respuesta muy buena. Los científicos siguen intentando descifrar los misterios del universo. Si Dios no nos revela las verdades espirituales, no podremos comprenderlas. Así que lo que necesitamos primero es humillarnos. No tengo tiempo para mostrarte todos estos versículos, pero puedes leer el capítulo 38 al 41. Y entonces la segunda cosa que Dios le dice a Job en todos estos capítulos es, si puedo controlar los rayos, incluso controlar todos los animales salvajes, ¿crees que no puedo controlar el rayo que cayó sobre la casa y que cayó sobre los animales que murieron? ¿Crees que no puedo controlar la tormenta que cayó sobre la casa donde tus hijos murieron? ¿Crees que no puedo controlar a los sabeos que vinieron y destruyeron tu propiedad? ¿Crees que no puedo hacer eso? Eso es lo que Dios está tratando de decir. Piensa en la creación. Piensa en lo que he hecho. Yo controlo todas estas cosas. Y dice en el capítulo 41, versos 9 al 11. Si no puedes ni siquiera pararte frente a un cocodrilo que yo he creado, ¿crees que puedes pararte delante de mí? Dios fue realista. Él sabe que si ves un cocodrilo te darás la vuelta y saldrás corriendo. En el capítulo 41, verso 10, Él dice, ¿y quién podrá hacerme frente a mí? Nadie se atreve a molestar al cocodrilo. Y si tú no te atreves a molestar al cocodrilo, ¿cómo crees que puedes pararte frente a mí si yo he creado a ese cocodrilo? Nadie aquí discutiría frente a un cocodrilo, ¿verdad?
Tus argumentos no servirían de nada si discutirías con un cocodrilo. Y Dios dice, ¿te pondrías delante de un cocodrilo? ¿Y así crees que puedes venir y ponerte delante de mí? Eso es todo lo que le dice. No le habla de su pecado ni de los pecados de sus hijos, de nada. Él solo le muestra su grandeza. Y Job se humilla. El Señor le dice en el capítulo 40, verso 2, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Cuál es ahora la respuesta de Job a Dios? Señor, yo no soy nada. Quiero decirte algo del primer libro de las Escrituras inspiradas. El propósito de Dios es llevarnos a cero. A quien quiera Dios que utilice, primero tiene que reducirlo a nada. Y cuando reconoces que no eres nada, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Yo planté y Apolos regó. El que planta no es nada. El que riega no es nada. El hombre que hace evangelismo es cero. El hombre que enseña la Biblia es cero. Pablo dijo, yo evangelicé. Apolos hizo la enseñanza bíblica. ¿Quién se va a llevar el mérito? Dios. Si tú evangelizas y alguien más hace la enseñanza bíblica, ¿quién se lleva el mérito? Hoy en día hay cristianos que se pelean por eso. ¿Por qué se pelean? Porque no son ceros. Ellos dicen, yo traje esa alma, estás robando una oveja de mi iglesia. ¿Mi iglesia? Solo hay una iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuál es esta tu llamada iglesia? ¿Tu iglesia? Entonces todos deberían ser llevados de ella para ser puestos en la iglesia de Jesucristo. Debemos destruir tu iglesia. Eso está aconteciendo. Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Yo planté, alguien más regó. Yo no soy nada, él no es nada. Dios lo es todo. Muchos siervos de Dios no han llegado a ese punto. Ese fue el secreto de la vida de Pablo. Él fue un cero hasta el final de su vida. Él no era nada. Y Job tardó mucho tiempo en llegar al punto de decir, soy insignificante. No soy nada. Y él dice, pondré mi mano sobre mi boca y nunca más hablaré para justificarme. No sirvo para nada. Ya he dicho demasiado, no tengo nada que decir. Y a partir de entonces, creo que por el resto de su vida, Job llegó a ser, como dijo Santiago, un hombre pronto para oír y tardo para hablar. Ese discurso largo que se dio desde el capítulo 26 hasta el 31, 6 capítulos, es casi uno de los sermones más largos de toda la Biblia. Todo es autojustificación. Yo hice esto, cuidé de la viuda, cuidé de los pobres, ayudé a los ciegos. La gente me respetaba en las calles y cuando yo hablaba nadie más hablaba. Mis palabras fueron tan bendecidas. Él era consciente de todas estas cosas y nunca se dio cuenta del orgullo que había en su rectitud. Ahora este hombre se ha convertido en cero. Como resultado de la predicación de quién? ¿Fue Elifaz o Bildad? ¿Fue el hombre que vio visiones y sueños? ¿Fue el hombre que se aferró a sus tradiciones? ¿Fue el que se autoproclamó censor? ¿Fue por el hombre que era tan correcto en lo que decía? Ninguna de estas personas podía ayudarle. Todos estos 4 tipos de predicadores no pueden ayudar a nadie. Pero Dios lo hizo. Así que podemos decir, aquí hay 5 tipos de predicadores. El quinto era Dios. ¿A quién debemos imitar? Sed imitadores de Dios, dice en 1 Corintios 11, verso 1. Aprendan algo. Toda esa gente atacó directamente a Job por su pecado. Dios nunca dijo una palabra sobre eso. El camino de Dios es diferente. Él llevó a Job a convertirse en un verdadero adorador. Le mostró su fantástica soberanía y su poder todopoderoso. Y creo que eso es lo que la iglesia cristiana necesita demostrar a una generación incrédula. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es soberano. No debemos tener miedo a los fundamentalistas religiosos que intentan hacernos cosas. Ni un pelo de mi cabeza puede ser tocado sin el permiso de mi Padre Celestial. Soy un siervo del Dios Todopoderoso. John Wesley dijo una vez,
He sido enviado por Dios para hacer una obra, y soy inmortal hasta que la obra de mi vida esté terminada. Así habla un hombre que vive ante Dios. Muchas personas intentaron matar a John Wesley, pero no pudieron matarlo, porque Dios tenía un plan para su vida. Sea un hombre y una mujer de Dios, alguien que vive ante el rostro de Dios y tiene la compasión de Dios, alguien que no está dispuesto a criticar ni a juzgar sin conocer la verdad, e incluso después de saber la verdad, reconoce que puede haber otra verdad que desconoce. Por eso humillémonos siempre y digamos: Señor, no soy nada, me pondré la mano en la boca. Y luego, Job dice en el capítulo 42, y Job dice en el versículo 5, Señor, hasta ahora solo había oído de ti con mis oídos, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hay mucha diferencia entre oír hablar de Dios y verlo con nuestros propios ojos espiritualmente. Oh Señor, cuando Juan vio a Jesús en la isla de Patmos, él se postró y adoró, y Job se postró y adoró. Él dijo: retiro todo lo que he dicho. Me retracto de todo lo que dije. En el capítulo 42, verso 6. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. El breve mensaje de Dios llevó a Job a un lugar tan maravilloso, cosa que no pudieron hacer todos esos predicadores. ¿Y sabes por qué? Ahora tienes que entender la razón. Si quieres un ministerio eficaz, Dios amaba a Job. Esas otras personas no amaban a Job. Si amas a las personas de corazón, Dios te dará las palabras adecuadas para ellos. Si no los amas, solo quieres criticarlos, encontrarles defectos, acusarlos, tienes celos de ellos. Por mucho que sepas de la Biblia, Dios no te dará las palabras adecuadas para bendecirlos. Esa es la diferencia. Dios amaba a Job. Ama a la gente a la que le sirves, y Dios te dará palabras para hablarles. Como he dicho a menudo, si quieres ser un profeta de Dios, debes tener dos cosas en tu corazón. Primero, debes tener la palabra de Dios en tu corazón. Y segundo, debes tener al pueblo de Dios en tu corazón. Entonces, Él te dará una palabra para ellos. De lo contrario, no lo hará. Y entonces el Señor le dijo a estas otras personas: estoy enojado con ustedes, en el verso 7. Ahora tienen que ofrecer un sacrificio y pedirle a mi siervo Job que ore por ustedes. Y pídanle a mi siervo Job que ofrezca un holocausto por ustedes. Este hombre a quien acusaron ahora tiene que ser su mediador. El Señor le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis: esta gente te ha acusado. Haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que te he amado. Eso mismo es lo que ocurre aquí. Y continúa diciendo: si Job ora por ustedes, yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Y no los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo Job. Job dijo muchas cosas enfadado, pero él al final se retractó de todo lo que había dicho, y lo que quedó fue todo lo bueno. Entonces Elifaz, Bildad y Zofar fueron a Job y le dijeron: hermano, lo sentimos mucho. Tuvimos una actitud equivocada hacia ti. No sé si se arrepintieron o no, pero de todas formas ellos no querían ser juzgados. Y Job oró por sus amigos en el versículo 10. Y tan pronto como oró por sus amigos, el Señor restauró también su fortuna. Ora por esas personas que se suponen que son tus amigos, pero que pueden ser tus enemigos. Ora por ellos. Ese es un hombre piadoso, el que aprende a orar por los que le persiguen, por los que le tienen envidia. Y cuando hace eso, dice que el Señor lo bendice doblemente. ¿Quieres que el Señor te bendiga el doble? Ora por los que te persiguen. Ama a los que son tus enemigos. Haz el bien a los que te hacen daño. Esa es la manera. Solo quiero señalarles una o dos cosas en el libro de Job, como conclusión de lo que dijo Job. En el capítulo 13, verso 15, él dijo: aunque Dios me mate, yo confiaré en Él. Maravillosas palabras. En el capítulo 19, versículo 25, él dice:
Yo sé que mi Redentor vive. Recuerda, esto es 2000 años antes de Cristo y no había Biblia escrita. Sé que mi Redentor vive y sé que se levantará sobre la tierra en el último día. Imagínate, Job era un profeta que hablaba de la segunda venida de Cristo y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, está hablando de la resurrección. Todavía en mi cuerpo veré a Dios. Hoy cuando la gente muere, ellos no tienen un cuerpo en el cielo. Esto se refiere a la resurrección. En mi cuerpo veré a Dios. Lo veré por mí mismo. Lo veré con mis propios ojos. Ahora, capítulo 23, versículo 10. En la Biblia viviente está escrito así: Él conoce cada detalle de lo que me ocurre. ¡Qué tremenda fe! Él conoce cada detalle de lo que me está pasando. Él conoce el camino que estoy tomando. Conoce cada detalle de este camino. Estas son algunas de las tremendas confesiones que Job hizo. Y creo que estas son las cosas que permanecen. Todas las cosas malas son borradas del registro de Dios porque Job se retractó de todo. Y estas son las cosas que quedan. Y espero que lo que hemos estudiado aquí nos ayude a seguir el ejemplo de este maravilloso hombre que vivió en una época sin todas las facilidades y motivaciones que nosotros tenemos en nuestros días. Oremos.